Buenas tardes, chicos, mil disculpas. Entonces, continuando con nuestra clase o nuestro capítulo sobre límites y continuidad, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la clase pasada? La clase pasada hemos hecho unas tablitas, ¿no es cierto? Hemos hecho unos cálculos y que básicamente nos muestran que cuando uno quiere calcular límites, está bien, ojo, voy a pasar lo de la clase anterior, ¿ya? La clase pasada hemos hecho estas tablas, ¿no es cierto? En estas tablas hemos analizado el comportamiento de la función. No se olviden que cuando hablamos de la función estamos hablando de la variable dependiente, ¿no es cierto? Hemos estudiado el comportamiento de la función cuando la variable independiente, en este caso la x, también toma valores próximos al número 2. También cuando la variable independiente toma valores próximos a 2, decimos que se aproxima a 2. ¿Está bien? Y ese aproximarse a 2 nos representamos con esto que ven aquí abajo. Esa x, que es el nombre de la variable independiente, esa flecha y el 2. Este x flecha 2 me dice que la variable x está tomando valores próximos al 2. ¿Está bien? Y aquí está el ejemplo, 1,9, 199, 2,001, etc. ¿Está bien? Al evaluar esos valores, no el 2, al evaluar esos valores en la función obtenemos los valores de la segunda fila. Y los valores de la segunda fila me muestran algo interesante. Me muestran que y, el valor de y, está cerca del 7, tanto por debajo, 6,995, tanto como por encima, el 7,005. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Esto se traduce diciendo que la función se aproxima al 7 a medida que x, la variable independiente, se aproxima a 2. ¿Está bien? Todo eso que les he dicho se parafrasea o se simboliza con esta cosa que ven aquí. Esta cosa que se lee lim x tiende a 2 de esta función igual a 7, me dice esto. La función, esta cosa que está aquí entre los paréntesis, la función se está aproximando al número 7 en valor, ¿no es cierto? Cuando la variable x, la variable independiente, toma valores próximos al 2. ¿Está bien? Y hemos hecho varios ejemplos con eso. Y hemos terminado la clase con esta observación. Fíjense, en este ejemplo particular, ¿está bien? La función, fíjense, no tiene restricciones. No tiene restricciones. Al no tener restricciones, puedo evaluarla en cualquier valor. En particular, puedo evaluarla en 2. Fíjense, f de 2. ¿Eh? Si la evalúo en f de 2, me sale 2 al cuadrado más 2 más 1. Y si hacen todos esos cálculos, les da 7. En la tabla anterior, aquí está la tabla, perdón, hemos demostrado que la función se aproxima al 7 cuando la variable independiente se aproxima al 2. Entonces, fíjense, tenemos esto. El límite cuando x tiende a 2 de todo esto, de x cuadrado más x más 1, es 7. Pero ese 7 es a su vez f de 2, o sea, es la función evaluada en 2. ¿Está bien? Y aquí hemos visto varios ejemplos. Y hemos llegado a esta conclusión. La conclusión es que los límites se calculan por evaluación. ¿Está bien? O sea, si ustedes tienen una función, por ejemplo, esta que ven aquí, x más 3 sobre 1 menos x, y quieren conocer el límite de esa función cuando x se aproxima a 2, pues no tienen nada más que evaluar. 2 más 3, 1 menos 2, 5 sobre menos 1, me queda menos 5. ¿Está bien? Fíjense que al hacer la evaluación del límite, este simbolito lim desaparece. Fíjense, aquí no se ha evaluado, pero en el siguiente paso sí, donde están los numeritos en rojo, el límite ya se ha evaluado. Y cuando se evalúa el límite, este símbolo lim con la flecha abajo desaparece. ¿Está bien? Entonces, sabemos que los límites, o ya hemos visto o intuimos que los límites se calculan por evaluación. ¿Está bien? Pero tenemos un pequeño inconveniente, ¿ya? Tenemos situaciones como esta. Fíjense, cuando ustedes grafican
esta función, pueden usar un software o una calculadora para graficar esta función, les va a devolver esta curva roja que ven aquí. ¿Está bien? Cuando x tiende a 2, esta función crece tanto por la izquierda, tanto por la derecha. ¿Está bien? Esta, en cambio, fíjense, decrece, está yendo hacia abajo, hacia menos infinito, tanto por izquierda como por derecha. ¿Está bien? Cuando una función hace esto, o sea, tanto por la izquierda como por la derecha, va todo hacia arriba, o todo hacia abajo, estos límites suelen llamarse límites infinitos. ¿Está bien? Pero fíjense, dice bien clarito, límites infinitos, porque el resultado no es que me dé un número y ese número es infinito. Simplemente me dice que la función no deja de crecer, tanto a izquierda como a derecha, o, en su defecto, no deja de decrecer tanto a izquierda como a derecha. ¿Está bien? Ahora, tienen que tener cuidado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tienen que tener cuidado en confundir un límite infinito con un límite en el infinito. ¿Está bien? Cuando decimos límite infinito, nos referimos al resultado, nos referimos al comportamiento de la función. ¿Está bien? En cambio, cuando decimos límite en el infinito, estamos haciendo referencia a la variable independiente. ¿Está bien? Tiene que tener cuidado con el lenguaje. El lenguaje es importante. Límite infinito es el resultado de la función. Me está diciendo que la función o crece o decrece. ¿Está bien? En cambio, el límite en el infinito es lo que va a ser la variable independiente y eso lo vamos a aprender más adelante. ¿Ok? Entonces, surge un inconveniente, fíjense, con estos límites, cuando la curva sube y no deja de subir por la izquierda y no deja de subir por la derecha y no deja de bajar o no deja de bajar a ambos lados, ¿no es cierto? Pues digamos que hacemos un compromiso y le vamos a llamar límite infinito. Propiamente hablando, este límite no existe, ¿está bien? Pero como la función tiene un buen comportamiento a ambos lados, o el mismo comportamiento, más que un buen comportamiento, vamos a ser un poco tolerantes, digamos. Vamos a decir, pues, como la función crece al lado izquierdo del 2 y también crece al lado derecho del 2, ¿no es cierto? A la derecha del 2, entonces vamos a decir que crece y vamos a simbolizar eso con más infinito. Y cuando pongamos menos infinito es que la función decrece. ¿Está bien? Ahora, comparen estas dos gráficas con estas dos siguientes. Fíjense que ya hemos visto en la clase pasada. En esta gráfica, fíjense, al lado izquierdo la función decrece, está yendo hacia menos infinito. Al lado derecho, en cambio, la función crece, fíjense, a la altura del 2. La función crece y va yendo hacia más infinito. Entonces, no tiene el mismo comportamiento a ambos lados del 2. Esto pasa lo propio con el 1, fíjense. A la izquierda del 1 la función crece, crece y sigue yendo hacia arriba. A la derecha, en cambio, fíjense, la gráfica está bajando, bajando, bajando y bajando y no deja de bajar. Entonces, cuando una función tiene comportamientos distintos a la izquierda y a la derecha de un número específico, ¿está bien? Entonces decimos que el límite no existe. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora viene el pero, ¿no es cierto? Habíamos dicho que podemos calcular un límite evaluando. Súper. Entonces evaluamos. Pero puede pasar un problema, fíjense. Puede que al evaluar la función o el límite, la función no sepa qué hacer. ¿Está bien? Eso sucede cuando el límite, el número al cual la variable independiente se está acercando, no pertenece al dominio de la función. ¿Está bien? Fíjense, la clase anterior, al hacer estas tablitas, voy a regresar un poco, al hacer estas tablas, hemos visto dos casos, fíjense. El primero es cuando el número, este 2, que es el valor al cual la variable independiente se está aproximando, está en el dominio de la función. Cuando está en el dominio de la función, no hay problema, podemos hacer todos los cálculos. Pero, y esto es bien importante, también podemos hacer esto
cuando el número en cuestión, fíjense, x tiende a 2, no pertenece al dominio de la función. Entonces, el número donde calculamos el límite no pertenezca al dominio de la función, no significa necesariamente que no podamos calcular el límite. Y este es el perfecto ejemplo y el ejemplo más sencillo que puede haber. ¿Está bien? Para esta función, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, el número 2, o sea, x igual a 2, no funciona. ¿Por qué? Porque me sale 0 sobre 0. Pero, aquí viene un pero bien grande, pero la función como tal, o sea, la función como un todo, ¿no es cierto?, se comporta bien alrededor del 2. ¿Está bien? Por la izquierda y por la derecha, la función de nuevo, la variable dependiente, la función se aproxima al 4. ¿Está bien? Pese a que, en el 2 la función no sabe qué hacer. Pese a eso, la función se aproxima al 4. ¿Está bien? Y por eso escribimos, fíjense, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. ¿Está bien? En cambio, en estos casos, fíjense, en este caso, la función no se aproxima a ningún número, ni a izquierda ni a derecha. En este caso hemos puesto que no existe. ¿Está bien? Pero cuando intentamos hacer, en este caso, la evaluación, fíjense aquí, cuando intentamos hacer la evaluación, tropezamos con un problema. Fíjense, tengo el límite y yo ya sé, con la tabla que hemos hecho, que está aquí abajo, ¿no es cierto? Con la tabla que hemos hecho, sabemos que el límite en el 2 de esta función es 4, porque la función se aproxima al 4 cuando la x se aproxima al 2. Súper. Pero me han dicho que podemos hacer evaluación. Podemos hacer evaluación, entonces intentemos evaluar. ¿Para qué voy a hacer la tabla? Es tan complicado, ¿no es cierto? Entonces yo quiero evaluar. Y al evaluar me sale esto, fíjense. 2 al cuadrado, fíjense que el límite, este símbolo de lim, ya no aparece. Les repito otra vez. Entonces tengo 2 al cuadrado menos 4. Pero 2 al cuadrado es 4. Menos 4, 0 numerador. Abajo tengo x menos 2. Al evaluar es 2 menos 2. También es 0. Tengo 0 sobre 0. Y eso no está permitido. ¿Está bien? Entonces, esto que hemos obtenido se conoce como una indeterminación. Se llama indeterminación porque esta fracción 0 sobre 0 no se le puede asignar un valor aceptable. ¿Está bien? O de hecho, se le puede asignar cualquier valor. ¿Está bien? 0 sobre 0 puede ser igual a 7, puede ser igual a 1, puede ser igual a 9. ¿Está bien? Puede ser. Eso de que pueda ser no tiene sentido. Entonces, por eso se le llama indeterminación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Sé que el límite existe, pero la técnica, digamos, o el método que me han dicho que tengo que usar, que es la evaluación, no funciona. Pero el límite existe. Entonces, ¿cómo hacemos para que la evaluación funcione pese a la indeterminación? O dicho de otra forma, ¿cómo levantamos la indeterminación? ¿Está bien? La evaluación me ha producido un problema, pero el hecho de que el límite exista, ¿no es cierto?, me dice que la indeterminación puede ser levantada o puede ser eliminada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo levantamos la indeterminación? Sencillo, factorizando o racionalizando. Uno de los dos. ¿Está bien? O los dos. Ojo. ¿Está bien? ¿En qué consiste esto? Fíjense, es bien facilito. Cuando evalúo el límite, este ejemplo que está aquí es el mismo que el anterior. Fíjense, es la misma función. ¿Ya? Entonces, cuando evalúo el límite, me sale 0 sobre 0. Genial, tengo indeterminación. Entonces, ¿cómo la levanto? Pues simple, fíjense. Fíjense la flecha, dice X flecha 2. Entonces, X se está aproximando a 2. Si X se aproxima a 2, este X menos 2 se aproxima al 0. Es lo que me muestra esto, fíjense. Este X menos 2 se aproxima al 0. ¿Está bien? Entonces, este X menos 2 tengo que buscarlo en el numerador o donde sea. De hecho, en ambas partes.
¿Está bien? En este caso es un poquito sencillo porque tengo el x menos 2 ya bien visible en el denominador. Entonces, este x menos 2 tengo que buscarlo en el numerador. Y me fijo qué forma tiene el numerador. El numerador, fíjense en este caso, que es tan sencillo, tiene la forma de una diferencia de cuadrados. Es x al cuadrado menos 4. Entonces, ese x al cuadrado menos 4 se puede factorizar. Y al factorizarse tengo, fíjense, x menos 2 por x más 2 en el numerador, y en el denominador aparece, bueno, no aparece, tengo el x menos 2. Entonces, el x menos 2 ha aparecido en el numerador y lo he pintado de rojo para que vean eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Lo cancelamos. Simplemente cancelamos. Ahora, ¿por qué podemos cancelar? Y eso es bien importante que lo entiendan. ¿Está bien? No se olviden que esta flecha, x flecha 2, me dice que la variable se aproxima al 2. La x se está aproximando al 2. ¿Ya? Pero en este caso particular, fíjense, no puede ser 2. Jamás va a ser 2. Porque el 2 no forma parte del dominio de la función. En el ejemplo anterior, en este, ¿no es cierto? Voy a regresar. Perdón. En este, no, perdón, me estoy confundiendo, mil disculpas. En este, ¿no es cierto? Hemos visto que el límite me sale lo mismo que evaluar la función. Entonces, he deducido que puedo evaluar la función siempre, ¿no es cierto? Este ejemplo me muestra que no siempre puede evaluar, porque puede surgir una indeterminación, ¿ya? Pero evaluar esta función en 2 ha producido el error o esta indeterminación, porque el número 2 no era parte del dominio de la función. ¿Está bien? Entonces, esa técnica o ese procedimiento de evaluar la función en el valor donde yo quiero encontrar el límite, ¿no es cierto? Tiene sentido hasta cierto punto, ¿está bien? Siempre y cuando podamos levantar la indeterminación. ¿Está bien? Ahora, fíjense, entonces nunca se olviden de esto. X se aproxima a 2, pero X nunca es 2. Calculamos evaluando, es verdad, pero X nunca va a ser 2. Eso tiene que quedarles claro. Y eso hace que este x menos 2 en realidad nunca sea cero. Se aproxima al cero, pero nunca en verdad es cero. Y por eso no estoy dividiendo en verdad entre cero y por eso puedo simplificar. ¿Está bien? Esa es la explicación formal. ¿Ok? Ahora, si no quieren hacerse mucho problema, simplemente cancelan. Se acabó. ¿El por qué? De nuevo, x nunca va a ser 2. Por eso este x menos 2 nunca va a ser cero en realidad. ¿Está bien? Ahora, si no quieren meterse en muchos problemas con eso, pues simplemente cancelan y ya está. Pero una vez que cancelan, fíjense que este símbolo lim lo he estado copiando. Lo he estado copiando porque todavía no lo he evaluado. ¿Está bien? Entonces, tengo lim, hecho la factorización, súper, es simplificado. Pero todavía no hemos evaluado el límite. Por lo tanto, este lim lo copio en el siguiente paso. En el siguiente paso, como es simplificado este x menos 2 con este x menos 2, aquí abajo me queda 1, porque estamos simplificando con multiplicación. Por lo tanto, aquí abajo me queda 1. Por lo tanto, me queda x más 2 sobre 1. En pocas palabras, simplemente x más 2. Y es en este preciso instante, fíjense, cuando evalúo. Al evaluar, de nuevo les repito, fíjense, este símbolo lim desaparece. ¿Está bien? Reemplazo. Dice x más 2, x tiende a 2, por lo tanto la x las reemplazo por 2. Voy a tener 2 más 2. Y eso me sale 4. ¿Está bien? Entonces fíjense, me salió lo que yo esperaba. Sabía que el límite era 4. La evaluación simple y sencilla me dio 0 sobre 0. Está mal, indeterminación. Intento levantar la indeterminación y me salió 4, como esperaba. ¿Está bien? Ahora, fíjense este ejemplo. Este ejemplo tiene raíces. También tiene una raíz. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Está bien? En el ejemplo anterior, fíjense, ¿quién ha aparecido? ¿Quién tenía que ser simplificado? El término x menos 2.
¿Por qué x menos 2? Fíjense, aquí debajo del límite dice x flecha 2. Esa flecha, reemplácelo por un menos. Si la flecha las reemplazan por un menos, lee x menos 2. Ese elemento están buscando. ¿Está bien? Les digo esto por la analogía que vamos a hacer. Fíjense. Dice límite cuando x tiende a 1, o sea, se acerca al 1 de la raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Evalúan, les sale raíz de 1 menos 1, eso es 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0 otra vez. Otra vez la misma indeterminación. ¿Está bien? Pero esta vez, fíjense, ni numerador ni denominador tiene elementos factorizables. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es forzar la factorización. ¿También cómo forzamos la factorización? Con lo opuesto de la factorización. Y lo opuesto de la factorización se llama racionalización. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el término racionalizar? Primero, ¿qué tenemos que buscar? Es lo primero que nos preguntamos. Entonces, hacemos la analogía. Fíjense, este x flecha 2, he dicho que lo vamos a reemplazar por x menos 2. Súper. Entonces, este x flecha 1 lo voy a reemplazar por ¿quién? Por x menos 1. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? Al x menos 1. ¿Está bien? Pero fíjense que el x menos 1 ya aparece en el denominador, lo que significa que tengo que buscarlo en el numerador, porque en el denominador ya está presente, firme, fíjense, pero no está en el numerador. Entonces, el numerador tiene raíz, por lo tanto, es el numerador el que tenemos que racionalizar. Ahora, ¿cómo los racionalizamos? Es una raíz cuadrada. Para la raíz cuadrada usamos la diferencia de cuadrados. Entonces tengo raíz de x menos 1, por lo tanto multiplico numerador y denominador por raíz de x más 1. Fíjense, es lo mismo, solo que con el signo del medio cambiado. Si aquí a la izquierda, en la parte que está en negro, fuese más, pues aquí la parte que está en rojo le pondría un menos. Es lo que en colegio tal vez les han enseñado a llamar el conjugado. ¿Está bien? No es exactamente correcto, pero vale el nombre. Si quieren llamarle así, llámenle así. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber hecho esto? Fíjense, en el denominador no hay nada que hacer. De hecho, no me conviene hacer nada. Simplemente anoto la multiplicación. Tengo una fracción además, ¿no es cierto? Se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Fíjense que el símbolo de límite lo he copiado, porque todavía no hemos hecho la evaluación. Entonces, abajo simplemente copio x menos 1 por raíz de x más 1. No me conviene multiplicar, porque este x menos 1 es el que tiene que desaparecer. Este x menos 1 es el que está causando problemas, si quieren verlo así. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el numerador? En el numerador, fíjense, tengo raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Eso es diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener el primerito, raíz de x al cuadrado, pero fíjense, de nuevo estoy leyendo. Raíz de x al cuadrado. El cuadrado está fuera de la raíz, no puede estar adentro. Porque si lo ponen dentro de la raíz, acuérdense lo que hemos visto el primer capítulo, perdón, cuando el cuadrado está dentro de la raíz cuadrada, eso es el valor absoluto. Y no quiero complicar algo que ya era complicado, ¿no es cierto? No quiero complicar más algo que ya estaba complicado. Entonces el cuadrado está por fuera. Raíz cuadrada al cuadrado de x es, perdón, menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y la raíz cuadrada al cuadrado se cancelan, por lo tanto me queda x. Y fíjense, ya ha aparecido el x menos 1. Estaba buscando en el numerador, no estaba originalmente, ahora sí está. Y una vez que lo encuentro, simplifico. Al simplificar, en el numerador me queda 1 y en el denominador me queda esta raíz que nosotros habíamos aumentado, raíz de x más 1. Evaluamos, ahora sí, evaluamos. Fíjense que al evaluar, el símbolo del lim desaparece. Entonces, en el numerador es constante, pues copio la constante. En el denominador tengo raíz de x. X tiende a 1, pues voy a poner raíz de 1. Más 1, 1, raíz de 1 es 1, 1 más 1, 2, tengo un medio. Entonces, el límite de esta función, que aparentemente no existía o teníamos indeterminación, había sido un medio. ¿Está bien? ¿Alguna consulta?
Gracias. Ya. Entonces, la primera parte que es factorizar no es problema. También ustedes les han enseñado a dividir en polinomios en colegio. Si esta parte de aquí arriba era más complicada, podrían haber usado las reglas de Zuffini, por ejemplo. ¿Está bien? O hacer la división larga. Pero las racionalizaciones siempre un pequeño problema. Entonces, ¿cómo racionalizamos? ¿O cómo sé qué cosa? Fíjense, aquí le hemos aumentado raíz de x más 1. ¿Cómo sé qué aumentar? Entonces, para la racionalización utilizamos los casos de productos notables y factores notables que han aprendido en colegio. ¿Está bien? Entonces, fíjense, digamos que quiero racionalizar esto que está aquí en rojo. Es raíz de A menos raíz de B. Es una raíz cuadrada. Entonces, como quiero racionalizar una cosa que tiene raíces cuadradas, vamos a utilizar el, la diferencia de cuadrados. Está bien, pero fíjense que es negativo. Ojo. Entonces, vamos a utilizar la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, en términos genéricos, es x al cuadrado menos y cuadrado. Ese x cuadrado menos y cuadrado se factoriza en x menos y, x más y. ¿Está bien? Entonces, la racionalización es ir al revés. ¿En qué sentido al revés? Ustedes tienen uno de estos dos. Esto que está aquí a la derecha. Ustedes tienen uno de estos dos. Pueden tener el x menos y o pueden tener el x más y. Lo que significa que les falta el otro. También fíjense en el caso, en el ejemplo anterior, teníamos raíz de x menos 1. Entonces tengo el x menos y. Me falta el x más y. ¿Está bien? En este caso, fíjense, tenemos el factor x menos y. ¿Por qué digo x menos y? Porque dice raíz de a menos raíz de b. Si hubiese dicho raíz de a más raíz de b, pues tenía el otro, tenía el x más y. Y me falta el x menos y. ¿Está bien? Pero en este ejemplito que está aquí, dice tenemos el factor x menos y. Lo que significa que nos falta el otro, el x más y. Entonces, esto que está aquí en rojo, fíjense, lo he copiado aquí. Es esto lo que tenemos. ¿Qué nos falta? El término con más. Y aquí lo he puesto en negro. Al multiplicar con esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y el cuadrado anula las raíces. ¿Está bien? Hacemos lo propio para las raíces cúbicas. Fíjense. Yo quiero racionalizar, digamos, raíz cúbica de A más raíz cúbica de B. Entonces, para racionalizar raíz cúbica de A más raíz cúbica de B, esas dos raíces cúbicas tienen que aparecer elevadas al cubo. Aquí está elevado al cubo. Entonces, ¿cómo se factoriza esto? Simple, raíz cúbica de A más raíz cúbica de B por raíz cúbica de A al cuadrado menos todo esto que ven aquí a la derecha. Este elemento que está aquí a la derecha es lo que les falta para racionalizar este que está aquí a la izquierda. O puede ser al revés. Podrían tener este que está aquí a la derecha, lo que significa que les falta este que está aquí a la izquierda para la racionalización. ¿Está bien? Entonces, para racionalizar, no se olviden de esto, tienen que utilizar todos los casos que han aprendido de productos y factores notables. Todos, sin excepción. También si les aparece un x a la cuarta, pues racionalizan utilizando las reglas de x a la cuarta menos y a la cuarta. ¿Está bien? Eso es bien importante, que entiendan esto. Entonces, sería bueno que se pasen un poquito de esto de colegio. ¿Ok? Ahora, fíjense. Cuando intentamos hacer esto de levantar la indeterminación, está bien, fíjense, la indeterminación 0 sobre 0 solo se puede levantar en principio si el límite en verdad existe. ¿Ya? En los casos anteriores, fíjense, en este en especial, nosotros ya sabíamos que el límite existe. ¿Por qué sabíamos que el límite existe? Porque hemos hecho una tablita, ¿no es cierto? Entonces la tablita me mostraba que y se aproxima al 4 a medida que x se aproxima al 2. Y entonces ya sabía que existía. Entonces no había ningún problema. ¿Está bien? Pero en este ejemplo de aquí abajo, fíjense, no hemos hecho tabla. Al hacer la evaluación nos ha salido 0 sobre 0. Entonces, apareció la indeterminación. Hemos intentado hacer una racionalización y nos salió un resultado numérico. Genial. ¿Está bien? Genial. Pero aquí viene el detalle. ¿Ya?
Puede salirnos una indeterminación, ¿está bien? Pero al intentar levantar la indeterminación, no se puede. ¿Está bien? Por eso dice, la indeterminación 0/0 solo se puede levantar en principio si el límite en verdad existe. Entonces, fíjense, les he puesto este ejemplo. Esta función, su gráfica es esta. Fíjense, es esta su gráfica. Fíjense que tanto a la izquierda como a la derecha del 1, ¿y por qué el 1? Porque aquí dice x tiende a 1, entonces me concentro en el 1. A la izquierda del 1 se va hacia arriba, más infinito. A la derecha del 1 va hacia abajo, menos infinito. Ajá. En los ejemplos anteriores, yo sé que cuando una gráfica hace eso, el límite en ese punto no existe. Pero eso lo hago o eso lo deduzco viendo a la gráfica. Pero ¿qué pasa si no tengo la gráfica? Simplemente tengo la fórmula. Entonces, intento hacer lo que me han enseñado. Fíjense, primero la evaluación. Al hacer la evaluación me sale 0/0. Fíjense, x tiende a 1. 1 al cuadrado es 1. 1 más 2, 3. 3 por 1, 3. Pero está con negativo. Por lo tanto, 3 menos 3, 0. Aquí, 1 al cuadrado es 1. 1 más 1, 2. Menos 2 por 1 es menos 2. 2 menos 2, 0. Me sale 0/0. Ah, tengo indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, ¿quién tiene que aparecer? Me fijo, dice X flecha 1. La flecha las reemplazo por menos, entonces tiene que aparecer el X menos 1. Y ninguno de los dos está. Entonces busco, ¿no es cierto? Utilizo Zuffini, podemos utilizar Zuffini para esto. A esta cosa x cuadrado menos 3x más 2 la divido entre x menos 1 y van a ver que les va a salir x menos 2. Este de aquí abajo, puede que se den cuenta o puede que no, eso es irrelevante. Fíjense, tal vez se han dado cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. Pero si no se dan cuenta, no importa. ¿Está bien? Este x al cuadrado menos 2x más 1 lo dividen entre x menos 1 y de casualidad les va a dar otra vez x menos 1. Entonces tengo aquí abajo x menos 1 por x menos 1. En pocas palabras, x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y aquí fíjense, notemos algún pequeño problema. El x menos 1 aparece en el numerador, obviamente, por eso se ha hecho 0. El x menos 1 aparece en el denominador, obviamente, también se ha hecho 0. Pero hay un pequeño problema. En el denominador, el x menos 1 aparece 2 veces. En cambio, en el numerador aparece una sola vez. Entonces, ¿qué pasa cuando simplificamos? Cuando simplificamos, el x menos 1 del numerador desaparece, pero en el denominador aparece 2 veces. Por lo tanto, si hago la simplificación, desaparece uno, pero queda otro. Por lo tanto, al hacer la simplificación, me queda en el numerador x menos 2 y en el denominador sigue apareciendo x menos 1. ¿Está bien? Y hago la evaluación. 1 menos 2 es menos 1 y 1 menos 1, 0. Fíjense que esto que ha aparecido aquí no es una indeterminación. La indeterminación es 0/0, pero menos 1/0 simple y sencillamente no existe. ¿Está bien? Entonces, fíjense, pese a que me salió originalmente 0/0, al intentar, por eso aquí he puesto bien clarito, intentamos levantar la indeterminación. Al intentar levantar la indeterminación, la he levantado a medias. ¿Por qué a medias? Porque el límite no existía. ¿Está bien? Pero fíjense que eso no lo sabía de antemano. Nunca había hecho la tablita para esta cosa. Digamos que no conozco su figura, su gráfica. Entonces, de antemano, uno no sabe o no sabemos si el límite existe, especialmente cuando hacemos la evaluación. Y si nos sale indeterminación, intentamos levantarla. A veces vamos a poder, como en estos casos. En este caso se pudo, fíjense, me salió un número, aquí me salió un medio, aquí me salió 4. Pero si al intentar levantar la indeterminación nos sale cosas raras como esta, -1/0, 7/0, en estos casos el límite no existe. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, nunca lo olviden.
Les dan un límite. Si les piden que calcular el límite, simplemente evalúan. Si al evaluar les sale un número, digamos 1/3, han acabado. Si les sale 0/5, eso es 0, han acabado. Si les sale 7/0, no hacen nada. Eso no tiene sentido, fíjense, es 7/0. El límite no existe. Pero si les sale 0/0, puede que el límite exista. ¿Cómo saben si el límite en verdad existe? Pues intentan levantar la indeterminación. ¿Está bien? Al intentar levantar la indeterminación, aparecen estos factores, los simplifican. Si se simplifican todos, genial, les va a salir un número. Si no pueden simplificar todos, les va a salir una cosa rara como esta. ¿Está bien? Esto es raro. Si hubiese salido 0/-1, eso no es raro. Todo número, perdón, 0 dividido entre cualquier número que no sea 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, una cosa rara es esto, un número que no es 0 dividido por 0. Eso está mal. ¿Y por qué está mal? Fíjense, aquí está la gráfica. ¿Está bien? Aquí está la gráfica. No hay gráfica. A la altura del 1, fíjense, no hay gráfica. Por ese pequeño detalle. ¿Está bien? Listo. Ahora, unas pequeñas formalidades. ¿Ya? Esta parte es un poco complicada, pero lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, creo. ¿Ya? Dice, fíjense, supongamos que f de x está definida cuando x está cerca del número a, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Esto significa, dice, que f está definida en algún intervalo abierto que contiene a excepto posiblemente a a. Entonces, escribimos lim x flecha a de f de x igual a L y decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. ¿Está bien? Si podemos hacer que los valores de la función estén próximos a L cuando la variable está próxima a a. ¿Está bien? Esto es una formalización de lo que ya hemos hecho, de lo que hemos hecho en estas tablitas. Fíjense, hemos hecho que x se aproxima a un número, en este caso al 2, ¿no es cierto? Que se aproxime significa que toma valores próximos al 2. Y al hacer los cálculos, y, la función, ha tomado valores que están próximos al 7, muy próximos, fíjense, es bien cerquita. El 5 está en la posición de las milésimas, ¿no es cierto? No, décimas, centésimas, de las 10 milésimas. También está muy cerca del 7. Entonces, cuando x está cerca del 2, la función está cerca del 7. Y eso se resume con este símbolo. Es lo que dice esto. ¿Está bien? Nada más. No es nada de qué preocuparse. Ahora, los límites, como digamos, pueden verlo como una especie de operación. Los límites siguen estas reglas. Estas reglas ya las hemos utilizado. ¿Cuándo las hemos utilizado? Al hacer la evaluación. Fíjense, el límite de toda esta cosa, ¿qué va a ser? El límite del numerador y el límite del denominador. ¿Qué es el límite del numerador? Pues x al cuadrado. Entonces, cuando x tiende a 1, ¿a dónde se aproxima el x al cuadrado? Al 1. Súper. El menos, pues pongo el menos. El 3x. Cuando x tiende a 1, el 3x ¿a dónde se aproxima? Al 3. Ajá, pues pongo 3. Y el 2 es constante. Cuando x tiende a 1, una constante ¿a dónde se aproxima? Pues se queda en la constante. Y me queda 2. En total, el numerador ¿a dónde se aproxima? Al 0. Entonces, estas leyes que he puesto aquí, las he puesto para que es una formalización. ¿Está bien? Dice, el límite en un número a, en un punto a, de la suma de dos funciones es la suma de los límites. El límite de la diferencia es la diferencia de límites. El límite de una función multiplicada por una constante es la constante multiplicada por el límite de la función. El límite del producto de dos funciones es el producto de los límites correspondientes. Y el límite de una fracción es el límite del numerador dividido por el límite del denominador, suponiendo que el límite del denominador sea distinto de 0. ¿Está bien? Estas reglas las hemos usado ya. Por eso no vamos a exagerar demasiado en esto. ¿Está bien? Más reglas, fíjense. El límite de una función elevado a una potencia es el límite de la función elevado a esa potencia. ¿Está bien?
Por eso hemos dicho, fíjense, cuando x tiende a 1, ¿a dónde se aproxima el cuadrado? Pues a 1 al cuadrado. ¿Está bien? Ya hemos usado las reglas de la división aquí. ¿Ok? Sigamos. El límite de una constante es esa constante. Nunca lo olviden. El límite de una constante es esa misma constante. No importa cuánto valga A. Si x tiende a 7 y c vale 5, pues el límite es 5. Ahora, si por casualidad el límite cuando x tiende a 7 de 7 es 7. ¿Ya? Pero es la constante de la que se repite. Fíjense. El límite de x cuando x tiende a A es A. Algo bastante obvio, porque estamos evaluando, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende a la n, perdón, cuando x tiende a de x a la n es a la n. Y así sucesivamente. El límite de las raíz es la raíz. El límite de las raíz de una función, fíjense, es el límite, es la raíz del límite de la función. O sea, podemos hacer la evaluación. ¿Ya? Esta última formulita es un poco más complicada. La vamos a aprender con más detalle cuando veamos continuidad. Cuando una función es continua, el límite se mete dentro de la función. Entonces, fíjense que tengo la raíz enésima. Tengo un límite por fuera y de pronto el límite se ha metido, aparece dentro de la raíz. También eso se debe a que la raíz es continua. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Entonces, todas estas reglitas, ¿cuántas son? Las 11 reglas que hemos puesto aquí, ¿está bien? Me permiten precisamente hacer los cálculos de límites. ¿Está bien? No me permiten hacer otra cosa. Solamente hacer cálculo de límites. ¿Está bien? Y el cálculo de límites, como les he dicho, es simplemente evaluación. No hay nada más que hacer, no es nada misterioso. No es nada muy misterioso que hagamos esto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño detalle para que entiendan bien lo que les dije sobre esto. ¿Ya? Deme un minutito, les voy a pasar la pizarra. Una ventana. Ya. Denme un minuto. Ay, no sé qué he hecho. Una ventana. Ya. Eso. Ay, lo que no entiendo es por qué siempre me hace esto la máquina. Ya. Cambiamos fuente. Eso, ya. Para que entiendan bien esas propiedades. Ahorita vamos a hacer un pequeño detalle para que entiendan esto. Vamos a usar este ejemplo. Ya. O mejor vamos a usar este otro ejemplo. Este. Ya. Todos ven la pizarra. Sí, todos ven la pizarra. Estamos en la 3. Perdón. Ya. Entonces, fíjense, las propiedades que hemos visto se resumen en esto. Digamos que queremos calcular el límite. Hola, ¿qué es aquí? ¿Regresa? Sí, Alexander. Ya está, ya lo silencié. Límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos 1 sobre x menos 1. ¿Está bien? Lo que las reglas dicen o esos teoremas que hemos visto de cálculos es simple, fíjense. Cuando quiero calcular esto, simplemente hago esto. Es el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos 1 sobre el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. ¿Está bien? Lo cual a su vez es igual a ¿quién? Es el límite
cuando x tiende a 1 de la raíz de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 1. Abajo tengo el límite cuando x tiende a 1. Perdón. Cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 1. ¿Está bien? En el caso del numerador, fíjense qué dice. Dice, fíjense que aquí tengo una raíz. Aquí tenemos una raíz, ¿no es cierto? Entonces va a ser la raíz del límite cuando x tiende a 1 de x menos. Fíjese que esta es una constante. ¿Cuánto es el límite de una constante? Pues es la misma constante. Está bien feo. Pues es la misma constante. Sobre. Dice aquí límite cuando x tiende a 1 de x. Entonces, ¿cuánto es eso? Simplemente evalúo. El 1 va en x. Voy a tener 1. ¿Está bien? Menos. ¿Cuánto es el límite de una constante otra vez? Es esa constante. ¿Está bien? Y para terminar, esto que es igual. Copio la raíz, porque eso dice, tengo la raíz, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de x? Pues es 1. Menos 1, copio ya está eso, sobre 0, y esto es 0 sobre 0. ¿Está bien? Entonces, eso me dice esas reglas. Nada más. ¿Está bien? Cada función se evalúa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si lo hacemos un poquito más complicado? Digamos, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 3, digamos, no sé, digamos de la raíz de x al cuadrado menos 2 sobre 3 menos x al cuadrado? ¿Está bien? Entonces, las reglas estas me dice, pues, ¿qué tengo primero? Tengo una raíz. Pues bien, el límite se entra a la raíz. Tengo el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 2 sobre 3 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Tengo ahora, ¿qué? Una división. Pues las reglas esas me dice, pues copio la raíz, voy a tener el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 2 sobre el límite cuando x tiende a 3 de 3 menos x al cuadrado. Y esto a su vez dice, copio la raíz, voy a tener el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 3 de 2 sobre el límite cuando x tiende a 3 de 3 menos el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. Y aquí tengo las raíz de quién. Aquí voy a tener 3 al cuadrado menos 2 sobre 3 menos 3 al cuadrado. Y esto voy a tener raíz de 9 menos 2 sobre 3 menos 2, perdón, 3 menos 9. Aquí voy a tener la raíz cuadrada de 9 menos 2 es 7. Y aquí abajo voy a tener 3 menos 9 es menos 6. Y esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque tengo dentro de la raíz cuadrada un número negativo. ¿Está bien? No tiene sentido. Pero fíjese que no existe. No es que haya indeterminación, simple y sencillamente no existe. ¿Está bien? Entonces, fíjese, todos estos pasos engorrosos, ¿no es cierto? De meter el límite a la raíz, luego de que el límite se distribuya a numerador-denominador, luego de que el límite se distribuya a cada término y luego recién evalúo. Todo eso lo hemos simplificado, simplemente diciendo, este 3 se evaluó
se evalúa en la función. Y ya está. ¿Está bien? Pero este pequeño paso, fíjese el salto desde aquí hasta aquí, que es la evaluación, ¿no es cierto? ¿Ya? Se justifica con todas esas reglas y todas esas propiedades que hemos visto. ¿Está bien? Por eso es solo una justificación, es una formalidad, nada más. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Sí, licenciado, tenía una consulta de que Dime. si hay una diferencia entre indeterminado o imaginario, porque no sé dónde, digamos, los imaginarios tienen una forma de solucionarse, ¿no? Pero los indeterminados, ¿qué son? No. Cuando tienes una indeterminación, es cuando te sale 0 sobre 0. Esa es una indeterminación. Cuando te salen cosas que no deberían, por ejemplo, en este caso nos salió esto, fíjate, nos salió esto. Esto en teoría es lo que llamamos un número imaginario, pero esos números no juegan un papel aquí, no existen esos números. Estamos haciendo cálculo y para el cálculo utilizamos solo números reales. Cualquier cosa que no sea un número real no me sirve. Entonces, aquí salió un número imaginario. Está bien, es un número imaginario, pero eso no me sirve. Por eso hemos puesto el límite no existe. ¿Está bien? Ah, ya, está bien, gracias. Genial. Ahora, denme un minutito. Voy a volver a la presentación. Una ventana. PDF. Esto, vamos a ver qué es tan complicado, pero bueno. Entonces, denme un segundo. PDF. Eso. Ya, listo. Ya tengo la presentación. ¿Está bien? Entonces, de nuevo les repito. Cuando tienen la indeterminación es 0 sobre 0. Nada más. No 0 sobre 5, no 5 sobre 0, nada de eso. Es 0 sobre 0. ¿Está bien? Si le sale por casualidad una raíz, como en el ejemplo que hemos hecho en la pizarra, una raíz de un número, una raíz par de un número negativo, eso no existe. ¿Está bien? Ya, sigamos. El límite no existe. Entonces las formalidades son solo eso, son solo formalidades. ¿Ya? Ahora, vamos a introducir un concepto que es muy interesante, que se llama los límites laterales. ¿Está bien? ¿Por qué introducimos esta idea? Por este detalle, fíjense, que cuando una función hace esto, también fíjense que tiene un comportamiento distinto a la izquierda del 1, y cuando decimos a la izquierda del 1, nos referimos con números menores que el 1, y tiene un comportamiento diferente a la derecha del 1. Derecha del 1 significa con números mayores que el 1, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos darle un sentido a eso, ¿ok? La definición es súper simple, fíjense. La definición del límite, esta cosa que hemos estado estudiando hasta ahora, asume, fíjense, que cuando x se aproxima a a, la variable x está indistintamente a la derecha o a la izquierda de a. ¿Está bien? Haz de cuenta en las tablas que hemos hecho. En las tablas que hemos hecho, fíjense, hemos tomado, perdón, números a la izquierda del 2, o sea, menores que el 2, pero también hemos tomado números a la derecha del 2, o sea, mayores que el 2. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice, asume que la variable toma valores indistintos tanto a la derecha como a la izquierda del número. Es decir, x toma valores mayores y o menores que el número en cuestión, que el número a. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando estudiamos una función como esta? Fíjense, una función como esta que es una raíz cuadrada, si calculan el dominio de esta función, que es bien sencillito, les va a salir que x es mayor o igual a 2. ¿Está bien? Del 2 mayor o igual hacia la derecha. Pero esa restricción significa que a la izquierda del 2 no hay función, no hay gráfica.
la función no sabe qué hacer con todos estos números, y como no sabe qué hacer con esos números, los ignora. Por eso su dominio es solo desde el 2 hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, fíjese, si queremos calcular este límite, ¿está bien? Nos preguntamos, ¿qué sentido tiene considerar valores de x menores que 2? Si la función para valores de x menores que 2 simple y sencillamente no existe. Entonces, lo ideal sería concentrarnos en esta parte del eje, donde hay la gráfica. Aquí no hay gráfica, no me interesa lo que pase ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a concentrarnos en lugares donde la gráfica esté. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan este tipo de funciones? Fíjense. Si consideramos esta función, f de x igual 1 más x cuando x es menor que menos 1, x al cuadrado cuando x es mayor o igual a menos 1 y menor que 1, y 2 menos x cuando x es mayor o igual que 1, ¿está bien? Y nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x. También fíjense, les repito, límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Cuál de estas tres fórmulas vamos a usar? Si queremos hacer la evaluación, solo la evaluación, fíjense, ¿dónde aparece el 1? El 1 aparece aquí abajo. Entonces vamos a usar 2 menos x. 2 menos 1, 1. ¿Está bien? Ya hemos evaluado. Genial. Pero recordamos algo. Hemos dicho que cuando anotamos esta cosita tan sencilla, x flecha 1, estamos diciendo que la variable se aproxima al 1, pero nunca es 1. Entonces, si se aproxima al 1, puede aproximarse por la izquierda. Valores menores que 1. Ah, aquí está menor que 1. Tengo que usar esta fórmula. Pero puedo aproximarme por la derecha. Mayores que 1. Voy a usar esta fórmula. ¿Cuál fórmula usamos? Fíjense, no sabemos cuál fórmula usamos. Entonces, vamos a precisar. Ya vamos a hacer una precisión. Esta idea de límites laterales es simplemente precisar de qué lado del número está la variable independiente. ¿Está a su derecha o está a su izquierda? Pero no puede ser ambivalente, o sea, no puede estar un momento a la izquierda, un momento a la derecha y viceversa. No puede cambiar. O está todo el tiempo a la derecha o está todo el tiempo a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en situaciones como la de los ejemplos anteriores, nos conviene, ojo, nos conviene restringir los valores de la variable independiente. Es decir, tomar valores de x que sean solamente mayores que a o, en su defecto, solamente menores que a. Nada más. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos esto, cuando me piden el límite en este número, ya, x tiende a 2, pero digo, voy a hacer que x esté solo a la derecha, súper, o voy a hacer que x esté solo a la izquierda. Cuando hacemos eso, ¿está bien? Dice, al hacer esto, tenemos lo que se conoce como un límite lateral. ¿Está bien? Y hay dos tipos de límites laterales, obviamente, ¿no es cierto? Uno por la izquierda y el otro por la derecha. ¿Está bien? Ahora, escribimos, fíjense la diferencia de notación. Fíjense aquí abajo, debajo del lim, dice x tiende a c y le he puesto un más. Y aquí abajo dice x tiende a c y le he puesto un menos. ¿Está bien? Ahora, fíjense que en este dice x tiende a 1 y no hay nada. No hay ni adorno ni nada. Entonces, cuando no le ponemos ese simbolito más y menos, es un límite a secas, el límite que hemos estado estudiando siempre. ¿Está bien? Pero cuando le ponemos un más, ¿está bien? Es lo que llamamos un límite derecho. ¿Está bien? Fíjense, escribimos este símbolo si se aproxima a L, si la función se aproxima a L, cuando X se aproxima a C con valores mayores que C, es decir, por la derecha de C. Por eso le he puesto un más. En cambio, escribimos un esto, aquí me falta algo, me falta este pedacito, lo he borrado sin querer. Lo voy a corregir más cachito, ¿ya? Decimos, escribimos el límite x tiende a c menos de f de x igual a L, si la función se aproxima a L cuando x se aproxima a c con valores menores que c, o dicho de otra forma, por la izquierda de c. ¿Está bien? Ahora,
Estos símbolos más y menos que yo he puesto, fíjense que son un poco grandes, son del mismo tamaño que la letra. Algunos autores, en lugar de poner ese más así del mismo tamaño, lo ponen como un subíndice del número. Entonces van a escribir, por ejemplo, x tiende a 2 con el más, pero ese más lo ponen arriba y bien pequeñito. Les aconsejo que lo escriban grande al medio para que se note, para que no haya confusión, así como yo he puesto aquí. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tiene estos límites laterales con el límite a secas? O sea, con lo que estábamos estudiando antes, ¿no es cierto? Y la relación es bien simple. Fíjense, vamos a ver una gráfica anterior. Denme un minuto. Esta gráfica, fíjense. Fíjense el 1. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, fíjense ahora que ya sabemos qué significa eso, cuando x tiende a 1 por la izquierda, fíjense que la función está yendo hacia arriba, hacia infinito positivo. Pero cuando x tiende a 1 por la derecha, o sea, estamos de este lado, fíjense que la gráfica está bajando, está yendo hacia infinito negativo. Ese comportamiento distinto hace que el límite no exista. ¿Está bien? Entonces, el vínculo entre los límites laterales y el límite a secas es el siguiente. Fíjense, la relación es súper simple. El límite, este límite, sin adornos, fíjense, simplemente dice x flecha c, nada más. El límite a secas existe si y solo si ambos límites laterales, los dos, tanto el derecho como el izquierdo, existen, ojo, tienen que existir y son iguales entre sí. Y al mismo tiempo son iguales al número este. ¿Está bien? De nuevo les repito. El límite a secas existe si los dos límites laterales existen, son iguales entre sí y además de ser iguales entre sí, son iguales al número este, a este número L, al límite supuesto. ¿Está bien? Ahora, para que entiendan por qué suena un poco complicado. Consideren este gráfico que ven aquí. ¿Ya? Los puntitos, fíjense, estos puntitos huecos, me indican que la función no está definida ahí. Fíjense, por ejemplo, en 2, a la altura del 2, aquí hay un huequito y aquí hay un huequito. Y no hay más puntos. Lo que significa que esta función no está definida en 2. Ahora, fíjense, en 5, noten la diferencia. Fíjense, en 5, el puntito está a esta altura. Y si vamos un poco más arriba, deben notar que hay un hueco. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la gráfica estaba viniendo aquí, se está acercando al 5, de pronto da un brinco, toma este valor y vuelve a la curva y continúa con la curva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo analizamos este gráfico desde el punto de vista de esto que estamos viendo ahora? Fíjense. Notemos lo siguiente. Primero, límite cuando x tiende a 5, fíjense que no tiene adornos. Límite cuando x tiende a 5 de g de x es 2. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque fíjense en la curva. En la curva, esta curva celeste, cuando aquí está el 5, fíjense, cuando la variable se aproxima al 5, la curva está subiendo, está subiendo, está subiendo. ¿A qué altura está subiendo? Si me fijo la bolita está a la altura del 2. Entonces, por la izquierda, la gráfica está yendo hacia el 2. ¿Qué pasa por la derecha? La derecha está yendo hacia el 2 también. Fíjense, está yendo al mismo lugar, a este huequito que se ve aquí. ¿Sí? Ahora, pero este límite es el 2, pero no es el valor que la función toma en 5. Fíjense, por eso les he puesto aquí. Límite cuando x tiende a 5 de esta función no es g de 5, porque g de 5, fíjense dónde está la bolita, es 1. Bueno, más o menos 1. Está un poco choco, pero bueno, está bien. Entonces, esto es bien importante. ¿Está bien? El límite de una función no tiene por qué coincidir con el valor de esa función en ese punto. También sé que es un poco raro, suena un poco raro, pero no tiene por qué coincidir. ¿Ya? Y eso tiene que ver con los ejemplos que hemos visto en la clase pasada. Fíjense. Fíjense, noten que aquí la gráfica no tiene rupturas, no tiene puntitos. ¿Está bien? Pero la gráfica, esta función, supuestamente no existe en el 2.
pero aquí el límite sí, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué el límite existe ahí? Porque esta función, y eso lo hemos demostrado en los cálculos, voy a regresar un poco ahí. Aquí está, fíjense. Cuando x está fuera del 2, o sea, cuando x no es 2, ¿está bien? Esta función, esta que ven aquí, se simplifica en esta. ¿Está bien? Entonces, estas dos funciones son idénticas excepto en el 2. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta que está aquí a la derecha sí sabe qué hacer con el 2. Esta, en cambio, no. Pero fuera de ese punto son idénticas. ¿Está bien? Y por eso la gráfica se ve así. Fíjense, por eso se ve como una recta. Suena raro, porque debido a que esta función, este tipo de funciones, hemos visto que tienen, hemos visto en los ejemplos anteriores, que suelen ser curvas medio complicadas. Aquí se ve como una recta. ¿Por qué se ve como una recta? Precisamente por esto. Fíjense, estos cálculos me muestran que cuando x no es 2, cuando x no es 2, esta fracción que está aquí es indistinguible de esta fracción, de esto que está aquí, que ya no es fracción. Y eso es una recta normal y corriente. Y cuando x tiende a 2, si bien esta función no sabe qué hacer, la función original no sabe qué hacer, esta sí. Y esta me muestra que cuando x tiende a 2, esta función, que es esencialmente esta, se aproxima al 4. ¿Está bien? Sé que es un poco raro y un poco difícil de digerir, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, esto que ven aquí, este ejemplo que estábamos viendo aquí, ¿no es cierto? Me dice, la función, cuando x se aproxima al 5, se está aproximando a este puntito que está hueco. Pero está hueco. La función no está ahí, pero la función se está aproximando ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en casos extremos como esto, el límite de una función en un punto no tiene por qué ser igual al valor de esa función en ese punto, pese a que hemos dicho que usamos la evaluación para calcular límites. ¿Ya? Ahora, este es un ejemplo muy, muy extremo. Ya no lo tomen muy, muy a pecho. ¿Ya? Es el primer caso. Fíjense, el límite cuando x tiende a 5 de g de x es 2. ¿Por qué 2? Porque el límite izquierdo, o sea, este pedazo de la curva, y el límite derecho, este pedazo de la curva, se aproximan al mismo número, este huequito, que es 2. ¿Está bien? En cambio, dice, el límite cuando x tiende a 2, ¿dónde está el 2? Aquí. Fíjense, me fijo en el 2. ¿Qué pasa con la gráfica? Para empezar, tengo huequitos a la altura del 2. No hay valor, no hay g de 2. G de 2 no existe. Ya, genial. Pero además me dice que el límite no existe. ¿Por qué no existe? Entonces, ¿qué pasa con los límites laterales? Fíjense, en el 2. A la izquierda, fíjense, a la izquierda, cuando subimos, aquí está la curva a la izquierda. Cuando estamos a la izquierda del 2, fíjense que la curva se acerca a este huequito. Y este huequito está a la altura del 3. Por lo tanto, podemos escribir el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función g es 3. Pero por la derecha, fíjense, por la derecha, la gráfica se acerca a este huequito. Y este huequito está a la altura del 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función es 1. Fíjense que son distintos. El hecho de que sean distintos provoca este salto. Fíjense, y ese salto me dice que el límite no existe. Aquí, en cambio, fíjense, no hay un salto. También hay un hueco, pero no hay salto. La curva no salta a otro nivel. Está siguiendo el mismo nivel. Digamos que cierra los ojos y da un salto, un brinquito, pero sigue la trayectoria que estaba con la que tenía antes. O con la que seguía, la trayectoria que seguía antes. Solo que tiene un huequito, nada más. ¿Está bien? Aquí es cambio. En cambio, fíjense, está subiendo, llega a este tope, da un brinco y la trayectoria cambia totalmente. Fíjense, no sigue la misma trayectoria. ¿Está bien? Entonces, para eso nos sirve para eso nos sirve, perdón, los límites laterales, para detectar este tipo de comportamiento. ¿Ok? Ahora, con esta idea, con este nuevo concepto de límites laterales, esta gráfica podemos de interpretarla un poco. ¿En qué sentido podemos de interpretarlo un poco? Fíjense, podemos escribir así ahora. Tengo el 2, fíjense. ¿Por qué el 2? Porque
tengo x menos 2 en el numerador, perdón, en el denominador, y eso produce una restricción. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Entonces, en el 2 no hay gráfica. Súper, no hay gráfica. Pero, cuando x tiende a 2 por la izquierda, perdón, cachito. Mil disculpas. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, la gráfica baja, baja, baja y baja. Entonces, del lado izquierdo, y solo del lado izquierdo, puedo escribir esto. Fíjense. Límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta cosa es menos infinito. ¿Qué me indica este menos infinito? Que la gráfica decrece, decrece y decrece. Nada más. Por la derecha, en cambio, a la derecha del 2, cuando x se aproxima al 2, o sea, cuando viene en este sentido, la gráfica comienza a subir, a subir y a subir. Entonces, podemos anotar que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función es más infinito. ¿Qué me dice este más infinito? Que la gráfica no deja de crecer y no deja de crecer. Pero, de nuevo, el límite no existe. ¿Por qué no existe? Por esto. Fíjense, el comportamiento es distinto. La gráfica no se acerca a un punto, se desdobla, se está separando la gráfica. ¿Está bien? Es como en este caso, fíjense, la gráfica se ha separado. No es una cosa continua, digamos, o algo así. En cambio aquí, la gráfica estaba avanzando, ve el huequito, pero sigue el trayecto que tenía antes. No ha cambiado de trayecto. También aquí sí. ¿Ok? Ahora, cuando analizamos esto de los límites laterales, tenemos un montón de situaciones. Y aquí les he resumido esto. ¿Está bien? Entonces, la recta x igual a a, fíjense, cuando tienen la variable independiente igualada a una constante, eso produce una recta vertical. ¿Dónde está la recta vertical? Precisamente en el número que indica aquí. Entonces, si dice x igual a 2, pues en 2 tenemos una recta vertical. Si dice x igual a menos 5, pues en menos 5 hay una recta vertical. ¿Está bien? Entonces dice, fíjense, se llama una asíntota vertical a la curva f, a la función, ¿no es cierto? Si al menos una de estas proposiciones es verdadera. ¿En qué sentido es verdadera? Fíjense, al lado izquierdo de la función, al lado izquierdo de la asíntota, la función está creciendo y creciendo y creciendo, y nunca deja de crecer. ¿Está bien? Entonces tengo una asíntota vertical. Aquí, al lado izquierdo de la asíntota, o sea, cuando x tiende a por la izquierda, la gráfica sube, sube y nunca deja de subir. Aquí a la izquierda, baja, baja, baja. Aquí a la derecha, baja, baja, baja. ¿Está bien? O tengo dos opciones. Esta es la primera opción. ¿Está bien? La otra opción es esta. Cuando tanto a la izquierda como a la derecha del número, la función se va hacia menos infinito, o a la izquierda o a la derecha se va hacia más infinito. Entonces, este tipo de comportamiento es lo que se llama comportamiento asintótico. ¿Está bien? La curva se aproxima a la recta y nunca la corta, jamás la va a cortar. ¿Está bien? ¿Por qué no la va a cortar? Porque este x igual a a no forma parte del dominio de la función. Si formase parte del dominio de la función, esto no pasaría. ¿Está bien? Como en este caso. Como en este caso. ¿Está bien? El número x igual a 2 no forma parte del dominio, es verdad. Pero, ¿no es cierto? La función se comporta bien cerca de esa función. ¿Está bien? Eso es bien importante. Entonces aquí les he puesto el ejemplo de esto de las asíntotas verticales. ¿Ya? ¿Qué otras situaciones tenemos? Fíjense, en el caso de los logaritmos. En el caso de los logaritmos, fíjense, todos los logaritmos se parecen a esta curva, todas sin excepción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la pancita. Si está un poco más arriba, si está un poco más abajo, todo eso. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el logaritmo, cuando x, perdón, el límite del logaritmo natural, cuando x se aproxima a 0, pero a 0 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque a la izquierda del 0, fíjense, no hay gráfica, no hay función. Los logaritmos no saben qué hacer con números negativos, no se olviden de eso. ¿No es cierto? Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x, es menos infinito. ¿Qué significa este menos infinito de nuevo? Que la gráfica va hacia el infinito, nunca va a cruzar el eje Y, jamás lo va a cruzar, pero se le aproxima mucho y mucho y mucho. Esta gráfica que ven aquí abajo es la tangente.
También fíjense, la tangente tiene muchas asíntotas verticales. Tiene, de hecho, infinitas asíntotas verticales. Entonces, fíjense, podemos anotar. Límite cuando x tiende a pi medios. ¿Dónde está pi medios? Aquí. Fíjense que está el pi medios. Pero dice por la izquierda. Ajá, por la izquierda. Estoy a la izquierda. Estoy por aquí. Fíjense lo que hace la curva. Comienza a subir y nunca deja de subir. De la tangente de x es más infinito. ¿Qué pasa a la derecha? Aquí está el pi medios a la derecha. Estamos de este lado. Fíjense la curva. La curva baja, baja, baja y baja. Entonces el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de la tangente de x es menos infinito. Esto de nuevo significa simplemente que la función nunca deja de crecer y aquí nunca deja de decrecer. Nada más. ¿Está bien? ¿Alguna consulta antes de pasar al ejemplo? Ya. Estudien con cuidado las gráficas. También eso es lo importante. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos esta función hace un tiempo? Hemos visto así un cachito y decían, no sabemos cuál usar. Genial, veamos cuál usar ahora, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta función, f de x definida por secciones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos hablado de este tipo de cosas? Entonces, en este tipo de funciones, hemos dicho, uso fórmulas distintas dependiendo dónde esté la variable. Entonces, por ejemplo, si la variable está a la izquierda del menos 1, uso esta fórmula que está aquí arriba, 1 más x. Si la variable está a la derecha del 1 positivo, pues uso que está aquí. ¿Está bien? Entonces veamos. Nos preguntan, ¿existen los siguientes límites? Y si existen, ¿cuánto valen? Si es así, calcule su valor. El primero, límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Me están pidiendo que averigüe si este límite existe. Ahora, voy a regresar. ¿Qué me ha dicho la teoría? Me ha dicho la teoría, este límite existe si los dos límites laterales existen y son iguales. Súper. Entonces voy a hacer eso. Fíjense. Como me están preguntando sobre este límite, voy a calcular por separado su límite derecho, aquí está, y su límite izquierdo. ¿Ya? Fíjense que dice menos 1 más. Ese más de la derecha me está diciendo límite derecho. Aquí abajo dice menos 1 menos. Ese segundo menos me está diciendo límite izquierdo. El número es menos 1. El más, el adornito, me dice de qué lado estoy. ¿Está bien? Entonces, dice el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función. Ahora, por la derecha. ¿Qué significa por la derecha? Por la derecha significa números mayores que el menos 1. Ajá, me fijo aquí en la definición de la función. ¿Dónde están los números mayores que menos 1? Aquí están, fíjense. Aquí dice x mayor o igual que menos 1. Entonces tengo que usar esta fórmula. ¿Se acuerdan? Nunca se olviden. X se está aproximando al menos 1, pero no es menos 1. Solo se está acercando al menos 1. ¿Está bien? Súper. Entonces, x menos 1 por la derecha dice x es mayor que 1. Y aquí está x mayor que menos 1. Menos 1, perdón. Entonces, en lugar de f de x, fíjense, estoy reemplazando ahora x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque x está a la derecha del menos 1. ¿Está bien? Ahora, una vez que sé cuál es la fórmula, ¿cómo calculo el límite? Evaluando. El número es menos 1. Este más es un adorno. Menos 1. Por lo tanto, tengo menos 1 elevado al cuadrado. Y menos 1 elevado al cuadrado es 1. Ya tengo el límite derecho. Es 1. ¿Qué hay del límite izquierdo? Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Ajá. Por la izquierda significa números menores que el menos 1. Y veo la fórmula donde dice menor que menos 1. Dice aquí arriba. Fíjense. Entonces la fórmula es 1 más x. Genial. Entonces esta f de x que no sabía quién era, ahora la reemplazo por 1 más x. Fíjense. El límite lo sigo copiando porque todavía no hemos evaluado. Entonces una vez que sé qué fórmula usar, evalúo. El número, de nuevo les repito, es menos 1. Es el menos 1 el que se evalúa. Fíjense. El menos que está aquí a la derecha es un adorno.
Entonces tengo 1 más menos 1, pero 1 más menos 1 es 0. Límite derecho era 1, límite izquierdo 0, distintos. Por tanto, el límite no existe, porque los límites laterales son diferentes. Entonces, en el menos 1, en el menos 1, esta función no tiene límite. ¿Qué hay del 1? Veremos qué pasa con el 1. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Veamos. De antemano no sé cuál usar. Entonces, hago otra vez el mismo análisis. Fíjense, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Tiende a 1 por la derecha. Significa x valores mayores que el 1. ¿Dónde dice mayor que 1? Aquí dice menos 1, no me sirve. Aquí dice, fíjense, x menor que 1, no me sirve. Aquí, x mayor o igual que 1. Súper. Entonces, la función, esta f de x, se reemplaza con este 2 menos x. ¿Está bien? Evalúo. 2 menos x. Ese 1 va al x. Es 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Súper. Siguiente límite. Y he hecho el derecho, ahora hago el izquierdo. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Está bien? Esta f de x ahora se reemplaza por x al cuadrado. ¿Por qué por x al cuadrado? Porque esto, fíjense, aquí dice x menor que 1. Está a la izquierda, por lo tanto, uso el x al cuadrado. Reemplazo el 1. 1 al cuadrado es 1. Me dio lo mismo. Fíjense. Por lo tanto, como el límite derecho y el límite izquierdo son iguales, el límite este existe. ¿Y cuánto vale el límite? Pues este número en común que hemos encontrado. El límite cuando x tiende a 1 es 1. Por tanto, el límite sí existe porque los límites laterales son iguales. Y en ese caso, este límite que estamos buscando es 1. Este 1, fíjense, es este valor común que hemos obtenido. ¿Está bien? Podemos aplicar lo mismo para situaciones como esta. Fíjense. Si les dan este límite y simplemente evalúan, les sale 0 sobre 0. Pero este 0 sobre 0 es un poco raro. ¿Por qué es un poco raro? Porque en el numerador tengo valor absoluto de x. Y sabemos que el valor absoluto cambia de signo, ¿no es cierto? Entonces no puedo hacer la simplificación directa. No podemos, fíjense. En este caso no hay nada que factorizar. Pues x tiene dos posibles valores y no sé cuál voy a usar. ¿Está bien? Entonces, como no sé cuál usar para el x, eso me indica que tengo que usar límites laterales. También cada que vean un valor absoluto y les piden un límite, usen límites laterales. Entonces, por la derecha, fíjense que es límite en el 0. X tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cuánto es el valor absoluto de x? Si x tiende a 0 por la derecha, x es mayor que 0. Y si x es mayor que 0, su valor absoluto es el mismo x. Fíjense, el valor absoluto de x es el mismo x. Pero una vez que he hecho esto, fíjense que ahora sí se puede simplificar. X sobre x me queda 1, constante. El límite de una constante es esa constante. Ajá. El límite derecho es 1. Súper, ya sabemos eso. ¿Qué hay del límite izquierdo? Si x tiende a 1 por la izquierda, perdón, si x tiende a 0 por la izquierda, ajá. A la izquierda del 0 están los negativos. Ajá. Me está diciendo x es un número negativo. Súper. ¿Cuánto es el valor absoluto de un número negativo? El valor absoluto de un número negativo es el negativo de ese número. Entonces, si x era negativo, su negativo es menos x. Aquí está, menos x. Fíjense. Pero si ahora simplifico, que se puede simplificar en este caso, me queda el signo. Aquí, fíjense que no había signos, por lo tanto al simplificar me queda 1. Pero aquí al simplificar me queda el signo, no puedo simple y sencillamente ignorar el signo, ¿no es cierto? Entonces me queda menos 1. Y el límite de una constante es esa constante, menos 1. ¿Está bien? Y por lo tanto, fíjense, los dos límites laterales son distintos. Y como son distintos, el límite este que me habían pedido originalmente no existe. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Ya casi acabamos, aguante un poquito. Ahora, vamos a introducir una nueva función. Esta función es divertida.
Esta función se llama parte entera. ¿Está bien? Se simboliza así. Fíjense, es un corchete con doble palo, algo así. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de la parte entera? Aquí les he puesto dos ejemplos bien sencillitos. La parte entera del 0 es 0. Y cualquier número de la forma 0, algo, su parte entera es 0. O sea, básicamente me están diciendo, quítale el número de los decimales, nada más. Eso es parte entera. ¿Está bien? La parte entera del 7, como no tiene parte decimal, es el mismo 7. Pero la parte entera del 7,15, si le quito la parte decimal, es 7. La parte entera de 7,0001, si le quito los decimales, me queda 7. ¿Está bien? Ahora, tienen que tener un poco de cuidado con los números negativos. Ese es el único cuidado que tienen que tener. ¿Ya? Entonces, fíjense, la parte entera del -3 es -3, igual que con el 7. En un entero, pues es el mismo entero. Pero fíjense que la parte entera de -2,9 no es -2, es -3. Y la parte entera de -2,0012 no es -2, es -3. Entonces, moraleja, la parte entera de un número es simplemente quitarle el decimal. Y de pronto apareció estática. Ah, ya quité la estática, perdón. Entonces, la moraleja es simple. La parte entera de un número es quitarle el decimal. Si el número es negativo, después de quitarle el decimal, les resto 1. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la parte entera de -7,9, le quito el coma 9, me queda -7. Pero no se queda en -7, le tengo que quitar 1, va a ser -8. La parte entera de -7, de -5,1, le quito el coma 1, pero me queda -5, es negativo. Ajá, no puedo quedarme -5, le quito 1, me va a quedar -6. ¿Está bien? Es el único cuidado que tienen que tener. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Fíjense, lo interesante es esto, fíjense. Concéntrense en este pedacito que está aquí arriba. Está a la altura del 4, fíjense. Cuando nos aproximamos al 4 por la derecha, nos da 4. Fíjense, nos da 4. Pero cuando nos aproximamos al 4 por la izquierda, nos da 3. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a la izquierda del 4, los números tienen la forma 3,9, 3,99, etc. Es 3, algo. Si le quito ese coma algo, me da 3. Se acabó. En cambio, a la derecha del 4 es 4,1, 4,2. Si le quito esos coma, lo que sea, me queda 4 a secas. ¿Está bien? Eso me muestra esta gráfica. Fíjense, a la derecha del 4 me da 4. A la izquierda del 4 me da 3. Entonces vamos a usar eso. Fíjense, esto es bien bonito. Me piden calcular este límite. Dice el límite cuando x tiende a pi medios de la parte entera del coseno de x. Esto que les he puesto aquí es la gráfica del coseno. Pi medios. ¿Dónde está pi medios? Pi es aquí. Fíjense, pi medios está aquí. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, hacemos el análisis. Fíjense. El análisis dice, ¿qué pasa cuando x tiende a pi medios por la izquierda? Ajá, por la izquierda. Si es por la izquierda, x es menor que pi medios. Fíjense, x es menor que pi medios. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Está bien? Pero de este lado, fíjense, la gráfica está por encima del eje X. ¿Está bien? Entonces, el coseno, es la gráfica, la función del coseno, está entre 0 y 1. O sea, es de la forma 0, algo. 0,7, 0,9, pero está entre 0 y 1. Lo que significa que la parte entera del coseno es 0. Porque estamos en este pedazo. No se olviden que cuando hablamos de la función, estamos hablando del eje vertical. Entonces, fíjense, estamos en este pedazo. En este pedazo, los números son de la forma 0,5, 0,7, 0,12. Esos números tienen parte entera 0. Por lo tanto, el coseno tiene parte entera 0. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la parte entera del coseno es 0. ¿Qué pasa si nos vamos a la derecha? Aquí está, fíjense a la derecha. Si x tiende a pi medios por la derecha, x es más grande que pi medios.
Si x es más grande que pi medios, estamos de este lado. Pero fíjese que de este lado la curva está por debajo del eje. Por lo tanto, el coseno, que es la curva, la función, está entre menos 1 y 0. ¿Está bien? Está entre menos 1 y 0. Pero entre menos 1 y 0, los números son de la forma menos 0,1, menos 0,7. ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer con eso? La parte entera, le quito el decimal, pero me va a quedar menos 0. Eso no tiene sentido. Entonces, ese menos 0 les resto 1 y me va a quedar menos 0 menos 1 es menos 1. Por lo tanto, la parte entera del coseno es menos 1. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de la parte entera del coseno es menos 1. Pero fíjese, los dos límites laterales son distintos. Y como son distintos, este límite del cual me habían preguntado, simplemente me respondo, no existe. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? No, licenciado. ¿Nada? Ya, genial. Mil disculpas por haber comenzado tarde la clase, pero había una trancadera impresionante por mi zona. Creo que es por los marchistas que han llegado. ¿Ya? Listo. Entonces, repasen los apuntes, ¿ya? Hagan los cálculos, entiendan lo que está pasando. Esta funcioncita que es la parte entera es muy simpática y provoca unos cuantos dolores de cabeza como este que hemos visto aquí. ¿Está bien? Entonces, si no tienen ninguna consulta, nos vemos el jueves y que tengan un bonito fin de semana. Si no tienen más consultas. Ya, chicos. Entonces, hasta luego, chicos. Nos vemos. Que les vaya bien. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, Liz. Que tenga buena tarde. Gracias igualmente a todos ustedes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. ¿Está bien? El día está bonito. Vayan a tomar helado. Nos vemos, chicos. Hasta luego.